¿Conoces ese momento en el que crees que estás a punto de vivir un día especial, pero de repente se convierte en el capítulo más inesperado de tu vida? Pues eso fue exactamente lo que pasó en mi 66 nuevo cumpleaños. Esperaba abrazos, risas y quizás hasta un simple pastel, pero en cambio recibí un viaje con un destino muy diferente al que imaginaba. Mi propio hijo, a quien crié con todo mi amor, me llevó a un lugar al que llamaba un resort para relajarse. Lo que no sabía era que tras esa puerta se escondía mucho más que una dirección. Estaba mi historia. Y ese día descubriría quién soy realmente. Un cumpleaños es uno de esos días en los que esperamos, como mínimo, un gesto de cariño. Puede ser un abrazo fuerte, una llamada o incluso un pastel improvisado. A los 66, todavía sentía esas agradables mariposas en el estómago cuando me tocaba soplar las velas. Pero ese año, el regalo que recibí no estaba envuelto en papel de colores. Estaba disfrazado de una salida especial. Mi hijo, Paulo, llegó a casa con su esposa, Isabela, diciendo que tenía una sorpresa para mí. Habló con entusiasmo de un resort donde podría relajarme, conocer gente nueva y disfrutar de un fin de semana inolvidable. Como no había viajado en años, estaba tan emocionado como un niño. Nunca se me ocurrió que este viaje tendría un destino muy diferente. El camino estuvo lleno de pistas que, en ese momento, ignoré. Las respuestas vagas de Paulo, la sonrisa forzada de Isabela y el silencio incómodo en el coche. Aún así, seguía creyendo que estaba a punto de tener un día inolvidable. Y así fue, solo que no como lo imaginaba. Al llegar, una gran puerta con un discreto cartel me dio la bienvenida. Hogar del Horizonte, se me heló el corazón. No había piscina, ni jardines de hotel, ni olor a mar. Se respiraba el aire acondicionado de una residencia de ancianos, mezclado con el aroma a desinfectante. Y de repente, el resort se convirtió en una residencia de ancianos. Antes de que pudiera reaccionar, se acercó un hombre de traje. Era el director. Paulo lo saludó con normalidad, pero algo cambió al mirarme. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se abrieron de par en par. Era como si viera un fantasma, o como si se encontrara con alguien que nunca esperó ver allí. Me quedé quieto, observando cada detalle. La maleta que había llevado con tanta ilusión estaba ahora abandonada en la recepción, como el equipaje de alguien que se había quedado atrás. La sensación era la de un abandono familiar, como si me hubieran expulsado de mi propia vida. Mientras Paulo e Isabela hablaban con la recepcionista, sentí que la ira y la confusión se mezclaban en mi interior. Era como si mi hijo hubiera destrozado, de un plumazo, todos los lazos que habíamos construido durante décadas. Pero en ese momento decidí guardar silencio. Aún no era el momento de demostrar que sabía lo que estaba pasando. Y fue allí, en la puerta de una residencia de ancianos, el día de mi cumpleaños, donde comprendí algo profundo. A veces, la mayor traición viene de quienes más amamos. Pero también aprendí que, en momentos como estos, el silencio puede ser el arma más poderosa para descubrir la verdad. Paulo empezó a hablar con el director como si me estuviera haciendo un gran favor. Dijo que necesitaba un lugar más seguro, con gente con quien hablar, actividades que me ocuparan la mente y atención profesional. Era como si mi vida se hubiera convertido de repente en una lista de problemas que otros debían resolver. Isabela, con esa sonrisa ensayada, completó sus frases. Contó historias sobre mí, olvidándome de encender la estufa, dejando el grifo abierto y mezclando mis medicinas. Todo mentiras. Y no eran mentiras piadosas. Eran piezas cuidadosamente colocadas, diseñadas para retratarme como alguien incapaz de vivir sola. Con cada frase, sentía que me arrebataban un pedazo de dignidad. Pero en lugar de estallar, respiré hondo. Entonces, me di cuenta de que fingir confusión sería mi estrategia. Quería ver hasta dónde llegarían y cuáles eran sus verdaderas intenciones tras este regalo de cumpleaños. Fingir que no entendía parecía fácil. Solo tenía que apartar la mirada, fruncir el ceño y hacer preguntas obvias. Sabía que cuanto más desorientado pareciera, más revelarían. Y eso fue exactamente lo que pasó.
Empezaron a hablar de planes, de una estancia más larga e incluso de adaptarse al entorno. Lo peor fue el tono con el que me llamaban, como si le hablaran a un niño testarudo. Así es como muchas familias justifican la hospitalización forzosa. Crean una narrativa conveniente, llena de medias verdades, para transformar un acto de abandono en un gesto de cuidado. Ya había visto que esto les pasaba a otros, niños que, por codicia o conveniencia, se excusaban para no querer a quien les dio la vida. Lo que no sabían era que yo conocía este juego demasiado bien, y que esta vez la jugada final sería mía. Mientras Paulo le pedía a la directora que le mostrara las instalaciones, Isabela me agarró del brazo con falsa delicadeza, repitiendo: «Le encantará a doña Cleide. Se sentirá como en casa». Sonreí por fuera, pero por dentro anoté mentalmente cada palabra, cada gesto, cada mentira. Y fue en este teatro de buenas intenciones donde me di cuenta de algo aún más grande. No se trataba solo de dónde iba a vivir, se trataba de control, de poder, de convertirme en espectador de mi propia vida. Pero lo que no sabían es que ya estaba escribiendo el siguiente acto de esta historia. Mientras caminábamos por los pasillos, fingí estar impresionado por todo. Observaba las paredes, sonreía a los ancianos, comentaba sobre las flores del jardín. Dentro, cada detalle me traía recuerdos vívidos, porque conocía cada rincón de ese lugar incluso antes de que existiera. El hogar del horizonte no era un lugar cualquiera. Nació de un sueño que tuve hace años, cuando me di cuenta de la triste realidad de muchas residencias de ancianos. Invertí tiempo, dinero y energía para crear un espacio único, donde el respeto y la dignidad fueran una prioridad. Elegí el color de las paredes, aprobé el diseño del jardín e incluso decidí el tipo de sillas para el comedor. Cada rincón llevaba consigo una decisión que alguna vez tomé. Y ahora, irónicamente, mi propio hijo intentaba admitirme allí, como si fuera un depósito de problemas familiares. El director, el doctor Rafael, sabía exactamente quién era yo. Por eso se quedó tan sorprendido al verme en recepción. Conocía mi historia, mi implicación y comprendía lo absurda de la situación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, intercambiamos mensajes en silencio. Le hice una señal apenas perceptible, diciéndole que no revelara nada. No quería que Paulo e Isabela supieran que yo era el fundador. Al menos no todavía. Mi intención era simple: dejar que se hundieran en sus propias mentiras hasta que no tuvieran escapatoria. El recorrido continuó, y a cada paso noté que Paulo hacía preguntas sobre tarifas, admisiones y opciones de atención. Parecía más interesado en la burocracia que en mi bienestar. Con cada respuesta del director, noté que hablaba con cuidado, eligiendo sus palabras para no exponerme. Fingir ignorancia no fue fácil. Mis instintos me gritaban que dijera en ese mismo instante: «Este lugar es mío». Pero sabía que revelar la verdad ahora sería desperdiciar la oportunidad de comprender el alcance completo de su plan. Y quería saber toda la verdad. Al final del recorrido, vi a Paulo e Isabela con una expresión de satisfacción, como si me hubieran convencido de que este sería mi nuevo hogar. No sabían que, aunque pensaban que yo era la pieza más débil del juego, ya les estaba dando jaque mate. Nos sentamos en la oficina del director, un espacio elegante con muebles de madera y vistas a los jardines. Paulo habló con la seguridad de quien se cree al mando. Dijo que, para garantizar mi seguridad y evitarme preocupaciones, sería mejor que él se encargara de todos mis asuntos financieros. Rápidamente obtuvo un poder notarial completo, que básicamente le otorgaba control total sobre mis bienes, cuentas bancarias e inversiones. Lo presentó como una formalidad, algo que facilitaría las cosas si alguna vez necesitaba cuidados más intensivos. Escuché y observé. Cada uno de sus argumentos estaba cuidadosamente envuelto en palabras dulces, pero el relleno era puro veneno. Isabela reforzó la idea, diciendo que estaría mucho más tranquilo sabiendo que ellos se encargarían de todo. Mantuve una expresión neutral, fingiendo no entender algunos términos. Le pedí a mi abogado, el doctor Enrique, quien había llevado mis asuntos durante más de 10 años, que revisara los documentos. La reacción de Paulo fue inmediata. Una mezcla de irritación y sorpresa.
Unos minutos después llegó el doctor Henrique, un hombre de postura impecable y mirada atenta, saludó al director y se sentó a mi lado. Tomó los papeles y comenzó a leer con calma, anotando puntos y asintiendo ocasionalmente. El silencio en la sala era casi palpable. Paulo tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Isabela jugueteaba con su cabello, intentando disimular su nerviosismo, y yo simplemente esperé. Cuando el doctor Enrique terminó, dijo que los documentos otorgaban poderes excesivos y recomendaban cambios profundos. Paulo intentó argumentar, diciendo que era solo burocracia y que no tenía que preocuparme por los detalles, pero cada palabra suya solo confirmaba lo que ya sabía. No se trataba de protegerme, sino de tomar el control total de mi vida y mis bienes. Fue en ese momento que me di cuenta de que se acercaba la hora de la verdad. El juego de fingir estaba a punto de cambiar de bando, y cuando revelara mis cartas, el impacto sería irreversible. Respiré hondo, apoyé las manos sobre la mesa y miré directamente a Paulo. Mi voz, antes suave, se volvió firme. Hijo, puede que tenga 66 años, pero tengo la mente perfectamente clara, y ya entiendo exactamente lo que está pasando aquí. El silencio que siguió fue denso. Paulo intentó reaccionar, pero levanté la mano interrumpiéndolo. Dije que supe que la historia del resort era mentira desde el momento en que vi la puerta. Le expliqué que había guardado silencio solo para descubrir hasta dónde llegarían él e Isabela en su intento de que me admitieran. Isabela, pálida, dijo que estaba siendo injusta, que solo querían lo mejor para mí. Pero su voz temblaba, revelando que no se creía su propia historia. El doctor Enrique permaneció en silencio, pero una leve sonrisa en la comisura de sus labios indicaba que sabía que tenía la situación bajo control. Fue entonces cuando solté la bomba. ¿Sabes por qué se sorprendió el director al verme aquí? Porque este lugar lo creé yo. Soy el fundador y dueño del Lardo Horizonte. Paulo abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Isabela dejó escapar un suspiro audible. Continué explicando que no solo conocía cada detalle de ese lugar, sino que también había invertido años de trabajo y parte de mi herencia en su existencia. Y ahora, irónicamente, intentaban involucrarme en mi propia creación. El doctor Enrique se unió a la conversación, detallando las medidas ya tomadas. Bloquear cuentas para cualquier transacción no autorizada, cancelar las garantías otorgadas a la empresa de Paulo y modificar de inmediato mi testamento. Su herencia se había reducido drásticamente. La reacción fue inmediata. Paulo palideció, Isabela empezó a llorar y su abogado perdió la compostura. Se les había caído la máscara. El control había terminado y ahora la situación estaba a mi favor. Los miré y concluí. Querían arrebatármelo todo, pero olvidaron quién soy realmente. Y a partir de hoy, es mi voz la que dicta las reglas. La expresión de Paulo dejaba claro que lo sabía. No había vuelta atrás. Paulo se levantó bruscamente, tirando su silla. Su voz estaba cargada de ira. «¡No puedes hacer esto! Soy tu hijo, tengo derechos». Respiré hondo antes de responder. ¿Derechos? ¿A engañarme? ¿A abandonarme en una residencia de ancianos el día de mi cumpleaños? ¿A intentar quitarme todo lo que he construido? Isabela intentó intervenir, animándome a pensarlo mejor, a no destruir la familia. Pero para mí, la familia no era una etiqueta vacía, era respeto, cariño y amor verdadero. Y lo que habían hecho no encajaba en ninguna de esas definiciones. Fue en ese momento que decidí cortarles todo apoyo financiero. Les dejé claro que, a partir de ese día, tendrían que vivir únicamente de sus propios ingresos. No habría más cheques, transferencias ni préstamos temporales que nunca rebotaran. Paulo estaba furioso. La ira se mezclaba con la desesperación de quien veía derrumbarse un castillo de privilegios. Intentó acusarme de egoísta, de pensar solo en mí mismo. Esta acusación, viniendo del hombre que planeó mi hospitalización, sonaba a cruel ironía. Lo miré a los ojos y le dije: «He pasado toda mi vida pensando en ti. He trabajado, sacrificado mis sueños, mi vida personal, para asegurar tu futuro. Pero tú elegiste cambiar la gratitud por la codicia». Esas palabras fueron como un golpe de gracia. Isabela, llorando,
Habló de sus planes de tener hijos, intentando usar a sus futuros nietos como argumento para que reconsiderara mi decisión. Pero en ese momento me di cuenta de que incluso eso podía ser manipulado para presionarme. Ya no me dejaría atrapar por el chantaje emocional. El silencio que siguió fue incómodo. Sabían que la decisión estaba tomada. Y yo sabía que, a pesar del dolor, romper este vínculo tal como existía era la única manera de proteger mi paz y mi dignidad. Cuando salieron de la habitación, sentí que se me quitaba un gran peso de encima. La ruptura familiar era definitiva, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía en control de mi propia vida. Después de ese día, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en la misma ciudad, rodeada de recuerdos y personas que, de alguna manera, compartían la visión distorsionada que Paulo e Isabela tenían de mí. Así fue como decidí mudarme a la costa y empezar de nuevo mi vida a los 66 años. Elegí una casa de una sola planta con vista al mar, espaciosa, luminosa y decorada en su totalidad con objetos que me alegraban. No había espacio para recuerdos amargos. Cada rincón reflejaba mi nueva etapa, donde la libertad y el amor propio eran lo primero. Las mañanas adquirieron un nuevo significado. Me levantaba temprano, me preparaba un café bien cargado y me sentaba en el porche a ver salir el sol sobre el mar. No había prisas ni obligaciones impuestas. Solo yo, el sonido de las olas y la sensación de que, por fin, mi vida era mía. Hice amigos rápidamente. Doña Marina, mi vecina, se convirtió en mi compañera de caminatas y confidente. Descubrimos que compartíamos historias similares, mujeres que lo dieron todo por sus familias y al final fueron tratadas como una carga. Nuestra amistad nació del dolor, pero floreció en una nueva libertad. Empecé a asistir al grupo de lectura de la biblioteca municipal. Entre novelas y biografías, encontré un espacio para intercambiar experiencias, reírme de situaciones pasadas y aprender de las historias de otras mujeres que, como yo, habían redescubierto su valor en la edad adulta. También empecé clases de acuarela en el Centro Cultural de la ciudad. Pintar, algo que siempre había deseado pero para lo que nunca había tenido tiempo, se volvió terapéutico. Cada pincelada en el papel parecía restaurar una parte de mí que había olvidado con los años. Los pequeños placeres se convirtieron en grandes celebraciones. Cocinar para mí, probar diferentes recetas, escuchar música al volumen que quería, decidir mi propio horario sin pedir permiso. Una vida sencilla, pero hecha a base de mis propias decisiones, resultó ser un lujo invaluable. En ese paisaje de libertad, me di cuenta de que no era solo una nueva dirección, era una nueva vida, cimentada en el respeto propio, la independencia y la certeza de que nunca más sacrificaría mi dignidad para encajar en las expectativas de nadie. La noticia de Paulo se difundió rápidamente, incluso sin que yo la buscara. Sin las garantías que le ofrecí, no pudo renegociar los préstamos de la empresa. Las deudas se acumularon y en pocos meses el negocio del que tanto se jactaba cerró. Isabela, acostumbrada a una vida cómoda, no pudo soportar el cambio. Solicitó el divorcio, alegando que no se casó para soportar las dificultades. La separación fue fría y sin lágrimas, revelando que su vínculo siempre había girado más en torno al dinero que al amor. Paulo se mudó a un pequeño apartamento, lejos del barrio exclusivo donde vivía. Vendió su coche, canceló viajes y aprendió, quizás por primera vez, a vivir con lo esencial. La realidad era inevitable. Algunas personas cercanas a mí me preguntaron si no lo ayudaría. Dijeron que después de todo, era mi hijo y que estaba tocando fondo, pero sabía que pedirle ayuda en ese momento desharía todas las lecciones que la vida le había enseñado. Durante meses intentó contactarme. Me llamó al celular, me envió mensajes e incluso se presentó en Lardo Horizonte preguntando por mí, pero le había dado instrucciones claras. Nadie debía revelar mi paradero. Aún no estaba listo para otra conversación. Mientras tanto, observaba desde lejos, reflexionando sobre lo tóxica que se había vuelto nuestra relación. Años de pequeños desaires, chantaje emocional y manipulación disfrazada de cuidado habían erosionado el respeto.
Comprendí que, antes de cualquier reconciliación, él necesitaba afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Solo entonces podría haber una oportunidad de cambio real. Y yo también necesitaba este tiempo para fortalecerme y dejar que las heridas emocionales sanaran. Fue en este silencio forzado que comprendí algo importante. A veces, amar significa hacerse a un lado. No para castigar, sino para permitir que la otra persona enfrente la vida con valentía, sin muletas. Y para Paulo, este proceso apenas comenzaba. Habían pasado 8 meses desde la ruptura. Estaba en el porche, leyendo una novela policíaca, cuando oí que se abría la puerta. Al levantar la vista, vi a Paulo entrando en el jardín. Ya no era el mismo hombre de antes. Tenía los hombros más encorvados, el rostro marcado por el cansancio y el pelo entrecano. Caminó lentamente hacia los escalones del porche y preguntó si podía subir. Había algo diferente en su tono, una suavidad que no reconocí. Le hice un gesto para que se sentara y nos quedamos en silencio unos minutos, simplemente mirando el mar. Su primera frase fue sencilla: «La casa está preciosa, mamá. ¿Y pareces feliz?». Le respondí que sí y le pregunté cómo me había encontrado. Dijo que había contratado a un detective, no para molestarme, sino para asegurarse de que estuviera bien. Dijo que no lo había intentado antes porque sabía que no tenía derecho. Necesitaba primero comprender lo que había hecho y convertirse en una persona digna de mi perdón. Fue entonces cuando empezó a hablar de su vida desde aquel día en Lardo Horizonte. Habló de su bancarrota, su divorcio, su trabajo como oficinista en una pequeña firma de contabilidad y la vida sencilla que aprendió a llevar. Por primera vez, vivía de sus ganancias, y esto, dijo, lo había transformado. Me sorprendió al decir que había buscado terapia para entender por qué me había tratado así. Admitió que siempre me había visto como alguien que existía únicamente para servirle y que nunca se había interesado por mi vida más allá de mi rol de madre. Dijo que, al final, lo que más le dolió no fue perder dinero ni estatus, sino darse cuenta de que había vivido a mi lado durante décadas sin conocerme realmente como persona. Estas palabras me conmovieron profundamente porque expusieron la raíz de nuestra distancia emocional. Al oír todo esto, me di cuenta de que el hombre sentado frente a mí ya no se dejaba llevar por la arrogancia y la codicia de antes. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña oportunidad para reconstruir algo, pero de una manera completamente nueva. Después de escuchar todo, guardé silencio unos instantes. Paulo me miró como si esperara una sentencia. Respiré hondo y dije: «Te perdoné hace mucho tiempo, no por ti, sino por mí. Guardar rencor solo me mantendría atrapado en lo que pasó. Pero perdonar no significa volver a ser como antes». Bajó la cabeza y dijo que lo entendía. No estaba allí para pedir dinero ni para redimir privilegios, sino para demostrar que había aprendido la lección. Admitió que no esperaba que confiara en él de inmediato y que reconstruir cualquier vínculo llevaría tiempo. Le expliqué que podía formar parte de mi vida, pero con nuevas reglas, respeto ante todo, nada de manipulación y cada persona responsable de su vida financiera. Le dije que mi felicidad ya no dependería de su aprobación y que esperaba que él también aprendiera a ser feliz por sí mismo. Paulo asintió y noté que no había resentimiento en sus palabras. Al contrario, parecía aliviado de que hubiera establecido límites claros. Era como si por fin comprendiera que las relaciones sanas requieren límites bien definidos. Lo invité a cenar. Cocinamos juntos, hablando de cosas sencillas, libros, películas, historias de la ciudad. Fue extraño, pero reconfortante, darnos cuenta de que podíamos compartir momentos sin que el peso del pasado dominara cada palabra. Al irse, me preguntó si podía llamarme de vez en cuando. Dije que sí, pero con una salvedad. Ahora somos 2 adultos que elegimos estar en la vida del otro. No es una obligación, es una elección. Sonrió, y fue la sonrisa más sincera que le había visto en años. Al verlo partir, sentí una paz diferente. No era la paz de quien recupera lo perdido, sino la de quien entiende que no todo tiene que volver a ser como antes para estar bien. A veces, el nuevo formato es más saludable que el original. Y mientras volvía al balcón para contemplar el mar, me di cuenta de que la mayor victoria de esa historia no fue ganar contra la avaricia,
ni demostrar algo. Fue elegir mi propia felicidad y, en el proceso, hacer espacio para que mi hijo encontrara la suya. La vida a veces nos presenta decisiones difíciles, que ponen a prueba no solo nuestra valentía, sino también nuestra capacidad de mantener la dignidad. He aprendido que el amor propio no es egoísta, es la base de cualquier relación sana. Y, por muy doloroso que sea, la familia no siempre se compone de lazos de sangre, sino de respeto, cariño y verdad. Si alguna vez has pasado por algo similar, sabes lo tentador que es ceder solo para evitar conflictos. Pero, ¿vale la pena vivir en aparente paz mientras te sientes sofocado por dentro? A veces, un verdadero nuevo comienzo requiere decir no, incluso a quienes más queremos, para poder decirnos sí a nosotros mismos. Así que te pregunto, ¿qué has permitido en tu vida que te está robando la paz? Y si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué cambiarías hoy? Piénsalo, porque nunca es tarde para poner límites, reconstruir puentes o, si es necesario, emprender un camino completamente nuevo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar y fortalecer a otros que también necesitan redescubrir su fuerza.